Hola a todos. Hoy vamos a revisar un tema que de verdad nos pone a prueba en la clínica y es, por supuesto, un infaltable en el EUNACOM, la tromboembolia pulmonar. Es una de esas patologías que no podemos darnos el lujo de pasar por alto, así que vamos a desglosar los puntos clave que hay que dominar sí o sí. Y para que entendamos la magnitud desde el principio, fíjense en este dato. Después del infarto y el ACV, el TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular. Así de seria es la cosa. No estamos hablando de una patología más, sino de un cuadro que puede ser fulminante. ¿Qué es exactamente el TEP? Bueno, en simple, es una obstrucción súbita. Imaginen un coágulo, que casi siempre se forma en las venas profundas de las piernas, una TBP, que de repente se suelta, viaja por el torrente sanguíneo y ¡pum!, se atasca en una arteria del pulmón. Esa es la secuencia de eventos. Ok, ¿cómo vamos a abordar esto? Seguiremos un orden bien clínico, bien lógico. Partimos con el origen y los factores de riesgo, que es la base de todo. Luego, cómo sospecharlo con el cuadro clínico, cómo lo confirmamos, qué herramientas tenemos para tratarlo y finalmente, las complicaciones y los puntos que no se nos pueden olvidar. Muy bien, entremos en materia. Todo en medicina parte de la sospecha, ¿cierto? Y para sospechar un TEP, primero tenemos que saber por qué se produce. Y más importante aún, en qué tipo de pacientes tenemos que tener la antena bien parada. Pensemos en esto como una cascada. Primero se forma el trombo, la TBP. Luego, este se desprende y viaja. Después, obstruye. Pero la verdadera catástrofe, lo que mata al paciente en un TEP masivo, es la consecuencia final, esa sobrecarga aguda del ventrículo derecho. De un segundo a otro, el ventrículo se encuentra con una pared, una presión gigantesca que no puede manejar y claudica. Ahí está el peligro vital. Entonces, ¿quiénes son nuestros pacientes de riesgo? Aquí es donde se nos tiene que prender la ampolleta. Pacientes postrados, recién salidos de una cirugía grande, sobre todo ortopédica, pacientes oncológicos, una mujer embarazada o en el posparto, usuarias de anticonceptivos orales. Conocer esta lista es tener la mitad de la batalla ganada, porque nos obliga a pensar en TEP. Listo, ya sabemos en quién sospechar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué buscamos? Y aquí viene lo complicado, porque el TEP es famoso por ser el gran simulador. Se puede parecer a muchas cosas, así que hay que estar muy atentos a las señales. El síntoma estrella, el más frecuente, es la disnea súbita. De la nada, al paciente le falta el aire. Si a eso le sumamos un dolor torácico tipo puntada de costado, taquipemia y taquicardia, el cuadro es bastante clásico. Pero ojo con dos cosas que son de altísimo rendimiento diagnóstico. Si el paciente presenta un síncope, hay que pensar en TEP masivo hasta que se demuestre lo contrario. Y segundo, siempre hay que ir a examinar las piernas en busca de signos de TBP. Es un paso que no nos podemos saltar. Perfecto, ya tenemos una sospecha clínica bien fundada. Ahora hay que moverse rápido y de forma ordenada para confirmarla. Y aquí es donde conocer el algoritmo diagnóstico es fundamental, no solo para la vida real, sino que es materia de examen pura y dura. La pregunta del millón es esa. ¿Cómo pasamos de un creo que puede ser a un esto es un TEP sin perder tiempo que es oro? Vamos a ver los pasos. El camino es bastante claro. Primero, aplicamos una escana como la de Wells para objetivar nuestra sospecha. Y aquí, atención, un concepto clave para el EUNACOM, el dímero D no sirve para confirmar TEP, sirve para descartarlo. Si tenemos un paciente con baja probabilidad clínica y un dímero D negativo, listo, el TEP se descarta y podemos parar el estudio. Pero si la probabilidad es alta o el dímero es positivo, tenemos que seguir al siguiente paso, la imagen. Y para confirmar con imágenes, el angio-TC de tórax es nuestro gold standard. Es rápido, está disponible y nos permite ver el trombo ahí mismo. Ahora, la gammagrafía ventilación-perfusión no es un examen del pasado. Tiene indicaciones muy precisas que hay que saber cuándo la pedimos. Piensen en el paciente con alergia al medio de contraste, con una insuficiencia renal severa o en una paciente embarazada en la que queremos minimizar la radiación. Esas son sus indicaciones clásicas. Bueno, ya tenemos el diagnóstico confirmado. Ahora hay que actuar. ¿Cómo lo tratamos? El manejo va a depender directamente de qué tan grave esté el paciente.
No es lo mismo un TEP pequeño en un paciente estable que un TEP masivo en shock. La piedra angular del tratamiento es la anticoagulación. En el paciente agudo, inestable, hospitalizado, la heparina no fraccionada endovenosa es ideal. ¿Por qué? Porque actúa al instante y, si hay algún problema, su efecto se va rápido. Para el paciente más estable, las heparinas de bajo peso molecular y sobre todo los anticoagulantes orales directos, los ACOD, han cambiado el juego. Son mucho más cómodos y no necesitan controles de sangre de rutina. Ahora, un punto que tiene que quedar grabado a fuego. Los trombolíticos. Estos fármacos no son para cualquier paciente con TEP, para nada. Su uso es una medida heroica, de alto riesgo y se reserva para un único escenario. El TEP masivo que causa inestabilidad hemodinámica, es decir, hipotensión o shock. El objetivo aquí es disolver el coágulo de forma agresiva para salvar la vida del paciente en ese momento. Y si la cosa está muy mal, o los trombolíticos fallan o están contraindicados, tenemos la artillería pesada. La trombectomía por catéter o la embolectomía quirúrgica, que básicamente buscan sacar el coágulo mecánicamente. Y hay una tercera opción, con un objetivo distinto: el filtro de vena cava. Ojo, el filtro no trata el TEP actual, sino que se pone para atajar futuros émbolos. ¿Para quién es? Para el paciente que tiene contraindicación absoluta para anticoagularse. Muy bien, ya para ir cerrando, hablemos un poco de lo que pasa después de un TEP y hagamos un resumen con los conceptos más importantes que tenemos que llevarnos. Una vez que el paciente supera el evento agudo, el trabajo no ha terminado. El principal fantasma es la recurrencia, y por eso la anticoagulación se mantiene por meses. Y hay una secuela a largo plazo muy temida: la hipertensión pulmonar crónica tromboembólica. Esto pasa cuando los coágulos no se disuelven del todo y dejan cicatrices que aumentan la presión en las arterias pulmonares de forma permanente. Y si hay un concepto del tratamiento que quiero que se lleven, es este. Los anticoagulantes, como la heparina o los ACOD, no disuelven el coágulo que ya está. Lo que hacen es frenar la cascada de coagulación, evitan que el trombo siga creciendo y, lo más importante, previenen que se formen nuevos coágulos. Básicamente le compran tiempo al cuerpo para que sus propios sistemas fibrinolíticos hagan el trabajo de disolver el trombo. Y para terminar, les dejo esta pregunta para reflexionar. En el día a día, en el box o en la urgencia, con un cuadro que se puede parecer a todo, desde una crisis de ansiedad a un infarto, ¿cuál creen que es la clave para no comerse un TEP? Probablemente la respuesta esté en nunca dejar de pensar en él, en tener siempre presentes los factores de riesgo y saber conectar esas pistas, por sutiles que parezcan, con la clínica del paciente. Esa es la verdadera maestría clínica.